Decirle que el día de hoy la conferencia se llama La ofrenda de la viuda. Y quiero adelantarme un poquito, un pasaje antes, ¿verdad?, de lo que está hablando Jesús, porque Jesús enseñaba precisamente este pasaje en el templo, ¿verdad? Estaba enseñando en el templo y la gente lo escuchaba con mucho agrado. Siempre que Jesús hablaba a multitudes y la gente lo escuchaba con muchísimo agrado. Y parte de la enseñanza que él hablaba es el siguiente versículo en Marcos 12:40. Dice lo siguiente, va a estar apareciendo en las pantallas y si no, usted lo puede buscar en su Biblia o en su smartphone o iPad o lo que traiga ahí para buscar la Biblia, ¿ok? Marcos 12:40, estoy usando la nueva versión internacional. 12:40 dice, tengan cuidado de los maestros de la ley. Les gusta pararse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas. Ocupan los primeros asientos en la sinagoga y los lugares de honor en los banquetes. Y el versículo 40 dice, se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán su recompensa. Este pasaje no es el principal pasaje que nosotros vamos a estudiar, pero nos da un entendimiento de qué es lo que estaba sucediendo ahí. Jesús estaba enseñando y sale con este pasaje y precisamente empieza a hablar de las viudas, ¿verdad? Jesús acaba de denunciar a estos hombres que les decían escribas porque se apoderaban de los bienes de las viudas cuando sus esposos morían. Los escribas demandaban o obligaban a las señoras que quedaban sin marido a dar lo que tenían, ¿verdad? Y esto era sumamente desagradable, ¿verdad? Yo no sé si a ti te parece desagradable, pero era muy desagradable que una persona le quite sus bienes a una persona que se le acaba de morir el marido y que no tiene nada para comer, ¿verdad? Regularmente las viudas se quedaban sin propiedades o regularmente no podían trabajar. Había muchas cosas que más adelante te voy a decir. Mi mamá fue viuda por 15 años. Mi papá murió cuando yo tenía como 13 años más o menos y yo vi como ella batalló muchísimo para alimentarnos a 6 niños, porque mi mamá no tenía televisión, ella tuvo 6 niños, ¿verdad? Tenía 6 hijos a los cuales que alimentar cuando mi papá murió. Y yo puedo dar testimonio que verdaderamente las mujeres que se quedan, y no solamente estoy hablando de viudas, hay muchas mujeres que se quedan sin marido por una u otra razón, ¿verdad? Las dejan, etcétera, y se quedan simplemente con su único sueldo y con ese sueldo tienen que mantener a sus hijos. Tal vez el marido existe, pero el marido no le da para la manutención de sus hijos. Yo vi cómo mi mamá batalló muchísimo para alimentarnos a 6 hijos para salir adelante, ¿verdad? Y me llama muchísimo la atención cómo es que Dios tiene cuidado de las viudas. En muchos otros pasajes Jesús menciona el cuidado de una viuda, que debemos de cuidar a las mujeres que se quedan solas, ¿verdad? Porque se quedan sin sustento y no quitarles lo que les pertenece. A veces los escribas, las personas que realmente quitan los bienes de las personas que solamente trabajan para sus hijos, son sus propios hijos. Perdón que haga un paréntesis aquí, pero hay muchas mamás con hijos grandes que trabajan y sus hijos viven dentro de sus casas y los hijos no dan ni un peso para la casa. Esto es estar haciendo exactamente lo que los escribas hacen, ¿verdad? Le quitan el sustento y la mamá trabaja, es la única que trabaja, tiene un chorro de chamacos y hay uno que otro que empieza a trabajar y las mamás somos así, ¿verdad? Decimos pues con que se compre su ropa, con que se pague su universidad, pero no debe de ser así. Si ves que tu mamá, hombre joven que estás aquí, pero casi no veo jovencitos, ¿verdad? Y vives con tu mamá todavía y trabajas, joven señorita, trabajas y no le das nada para la comida y vives adentro de su casa y ella paga luz, renta, te paga tu luz, te paga tu renta, te paga tu sustento, te paga aún tu vestido,
Eso es sumamente injusto. Estamos haciendo exactamente lo que dice esta palabra, ¿verdad? Quitándole a una persona que no tiene. Yo veo como muchas mamás se hacen trizas para alimentar a sus hijos. Pero vamos a leer Marcos 12, 41, y este fue solamente un paréntesis. Marcos 12, 41 al 44, ese es el pasaje en el cual nos vamos a enfocar. Jesús se sentó frente al lugar donde depositaban. Después de que declaró esto, que los escribas le quitaban todos los bienes a las viudas, estaban en el templo, ¿verdad? Estaban en un lugar como este, como Amistad y Vida. Imagínate, Jesús dice que después de que dijo eso, Él fue y se sentó enfrente donde depositaban las ofrendas y estuvo observando. Yo me imagino que antes depositaban las ofrendas enfrente, ¿verdad? Como de repente hacemos nosotros, y la gente iba pasando y iba depositando sus ofrendas. Dice que Jesús se sentó a mero enfrente a observar cómo depositaban las ofrendas y estuvo atento cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y muy probable esta viuda que echó esas 2 moneditas sabía lo que los escribas hacían, ¿verdad? Tal vez a lo mejor los escribas, estoy simplemente pensando y en mi mente imaginando, las escrituras no lo dicen, pero Jesús estaba declarando que los escribas quitaban los bienes. Tal vez a esta viuda era una de las viudas a las cuales le habían quitado todo, y tal vez ella era consciente de lo que los escribas eran y del tipo de personas que eran, pero a ella no le desanimó esa situación y no le quitó su deseo de dedicarse a Dios con todo su corazón, ¿verdad? Y quiero que desglosemos versículo por versículo. Marcos 12, 41 dice: Jesús se sentó frente al lugar donde depositaban las ofrendas y estuvo ¿qué? Estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas a las alcancías o a las arcas. En otra versión dice a las arcas del templo. Imagínate que Jesús estuviera aquí enfrente de nosotros y a la hora de recoger la ofrenda y el diezmo, Él se va a sentar en ese lugar y va a estar observando lo que echan. Y eso era justamente lo que estaba haciendo. Estaba observando lo que echaban en las alcancías del templo. Dios observa todo lo que hacemos, tú ya lo sabes. Dios observa cuando te levantas, cuando te duermes. Dios observa hacia dónde vas. Dios te observa cuando estás en la casa, en el trabajo. Dios te observa todo el tiempo. Pero lo más impresionante que se me hace aquí es que Dios observa cuando tú ofrendas. Dios observa cuando nosotros ofrendamos a Dios. Dios está observándonos. Y yo sé que tú estás ahí sentado pensando: creo que no debía haber venido, debía haberme reportado enfermo, yo ya sé para dónde va la plática, ¿verdad? Jesús nos observa todo lo que hacemos, y a mí me impresiona cómo observa hasta lo que ofrendamos. Marcos 12, 41 dice: muchos ricos echaban grandes cantidades. Lo primero que Jesús observó es que los ricos echaban muchísimo dinero. Y por supuesto, tú dices: mire, Jesús hacía cosas muy raras, ¿verdad? De repente entraba a un funeral y decía: ¿por qué están llorando? Y tú dices: es un funeral, ¿no? Obvio que tienen que llorar. Aquí está haciendo la misma pregunta. Dice que observó que los ricos echaban mucho dinero. Y tú dices: obvio, pues son ricos, tienen mucho dinero. ¿Cuánto dinero van a echar? Si tienen mucho, van a echar mucho dinero, ¿verdad? Más que los demás. Sin embargo, a Jesús no le impresionó, ¿verdad? No le impresionó la cantidad de dinero que echaban los ricos. Y tú sí te impresionarías. Nosotros somos muy fácilmente de impresionar.
las personas, los seres humanos, somos muy fácilmente de impresionar. Yo quiero hacer un ejercicio contigo. Imagínate, solamente imagínate que Carlos Slim viene a nuestra congregación Amistad y Vida y se sienta a escuchar la plática y quiere ser miembro de nuestra congregación, que es lo que tú pensarías, ¿verdad? Yo me imagino que muchos están pensando muchas cosas, ¿verdad? Y tú dices, ¡wow! Carlos Slim, el hombre más rico de México, ¿verdad? Que venga y ofrende, es lo primero que hacemos. Yo he escuchado a muchas personas decir eso. Así que no se hagan, se ven como muy seriecitos, ¿verdad? Pero yo he escuchado a muchas personas, ojalá Carlos Slim viniera y ofrendara y diezmara, ¿verdad? Padrísimo, los de la alabanza empiezan a ver micrófonos flotando, ¿verdad? En el aire. Y dices, wow, con tanto dinero, ¿qué podríamos hacer? Todos los instrumentos nuevos, una consola nueva, y empiezan a ver, imaginarse cosas impresionantes, ¿verdad? Tal vez los del Ministerio de Niños se están imaginando que tendrían juegos padrísimos allá afuera, y tú dices, si tendríamos pizarrones interactivos, ¿verdad? Esos donde podríamos contar las historias bíblicas y los personajes saldrían como hologramas. O sea, tu imaginación puede volar muchísimo, ¿verdad? Los de la cafetería dirían, no hombre, si Carlos Slim diezmara o estuviera congregándose con nosotros, la cafetería estaría lindísima, los pisos de mármol, el mobiliario sería de cedro, bueno, o sea, mil cosas, ¿verdad? Los edecanes, yo no sé qué imaginan los edecanes, ya se me acabó la creatividad para imaginar, pero yo sé que ellos también sueñan, ¿verdad? Y nosotros somos muy fáciles de impresionar, muy fáciles, pero a Jesús no le impresionó la ofrenda de los ricos. Jesús explicó que muchos ricos, no todos los ricos, señora, señor, así que no vaya y le ponga el dedo a un rico, ya, hoy hablaron de ti, fíjate, no. Dice que muchos ricos, para ellos no representaba ningún sacrificio, sino que daban de lo que les sobraba. Por eso no le impresionó. El sacrificio para Dios es muy importante. Él dice, los ricos no hacían ningún sacrificio. Para Dios el sacrificio hoy y siempre ha sido sumamente importante. A Dios le importa el sacrificio que nosotros hacemos, porque si no te cuesta, no amas. Si no te cuesta algo, no amas. El sacrificio es importante. Me acuerdo cuando estaba recién casada, mi esposo juntaba todo su dinero y llegaba a Ciudad Juárez, de acá de Puebla, estaba estudiando en el Instituto Bíblico, y me llevaba a los mejores restaurantes, no porque fuera rico, era pobre, era muy pobre, pero todo lo que hacía, él trabajaba en la hacienda de Amistad de Puebla, recogiendo el escombro, y luego le daban una ofrenda por recoger. Usted puede creer, mi esposo tiene una historia grandísima, ¿verdad? Pero él vendía cassette, hacía todo lo que podía en ese entonces para ir a ver a su novia, que era yo, y me llevaba a los mejores restaurantes de Ciudad Juárez, Chihuahua. Yo pensaba que era rico, pero cuando me casé descubrí que no lo era. Pero él hacía un sacrificio, ¿por qué? Porque él me amaba. Si no te cuesta, no amas. Señorita que está aquí, si el hombre con el que tú sales te hace pagar la cuenta, si el hombre con el que tú sales no te lleva flores, es tacaño, no te cases con él, porque no te ama. Aquel que ama, da todo lo que da, lo que tiene. Y a Jesús le importa el sacrificio, porque Él sacrificó su vida por ti y por mí, y era todo lo que tenía y lo mejor que tenía. A Jesús le importa el sacrificio. Continuamos en Marcos 12:42. Dice, pero una viuda pobre, una viuda pobre, echó 2 monedas de muy poco valor. Antes de
de que consideremos lo que la viuda pobre hizo, notamos que Jesús mostró interés en la situación económica de la viuda, porque mencionó que era pobre. Cuando los maridos de estas mujeres morían, quedaban desamparadas y en abandono. La situación que antes había en los tiempos de Jesús no es la misma que hay aquí. Las mujeres quedaban desamparadas y en total abandono. No, en el mundo antiguo no existían posesiones para las viudas. No se quedaban con propiedades, las propiedades eran del marido. Si se morían, se las quitaban. Ni seguro social. No había seguro social, no podían, era muy difícil que ellas podían trabajar. Si tenían tal vez alguna fuente de ingreso, alguna propiedad, con frecuencia se las quitaban, como te decía, los escribas, y las robaban y las engañaban. Dependían de la misericordia de la gente y la condición de casi todas las viudas era muy dura y digna de lástima. Pero Jesús se mira en tu situación. Yo no sé cuál sea tu situación económica en este día, pero Jesús mira tu situación. Él miró la situación de la viuda. En Marcos 12:42 dice, pero una viuda pobre luego echó 2 moneditas de poco, siguiente diapositiva por favor, echó 2 moneditas de poco valor. Esa. Nos estamos enfocando ahí. 2 moneditas de poco valor. Te voy a explicar. Estas moneditas eran el equivalente a la pequeña más moneda que tenemos actualmente, ¿verdad? El peso siempre se está devaluando, pero unas moneditas insignificantes. Antes le llamaban blancas. Dice otra versión de la Biblia que echó 2 blancas. Y echar 2 blancas era un valor tan poco y tan insignificante que el valor de no tener 2 blancas o estar sin 2 blancas pasaron a ser frases con el significado de no tener dinero o ser más pobre que el pobre. Eso era lo que la viuda echó. ¿Qué es lo que decimos ahora los mexicanos? No, cuate, no traigo ni un quinto, ni un peso, ¿verdad? Eso era lo que estaba echando la viuda en el arca, ¿verdad? Pero la acción de esta mujer llamó muchísimo la atención de Jesús, que mandó a llamar a los discípulos. Imagínense Jesús aquí, ¿verdad? Viendo cómo echaban las ofrendas. Y le llama la atención cuando esta mujer echa esas 2 moneditas y entonces le manda a llamar a sus 12 discípulos y les diga, vengan para acá, ¿no? Vengan a ver lo que esta mujer hizo. Qué admiración tan sorprendente, ¿verdad? Que, o sea, Dios se quedó impresionado. Pero ¿por qué? Si nada más echó 2 monedas. Esto es como algo ilógico. Muchos ricos habían echado impresionantes cantidades de dinero. La razón de por qué le impresionó a Jesús las 2 monedas de esta mujer era porque al Señor no le impresionan las cantidades, no le impresiona tu gran donativo, le impresiona con qué corazón lo echas. El corazón con el que lo echas, el corazón con el que das. Este pasaje tiene muchísimo más que enseñarnos. Yo podría decir, pues se terminó, aquí acabamos, ¿verdad? Pero tiene mucho que dar. Vamos a ver 5 principios que nos enseñan cómo debe ser una ofrenda agradable a Dios. ¿Cómo debe ser una ofrenda agradable a Dios? Número 1, lo primero es que esta viuda dio todo lo que tenía. Una ofrenda agradable a Dios debe ser voluntaria. Esa es la primera característica de ofrendar. Cuando tú das, debe ser voluntariamente, no por obligación. Esta mujer dio todo lo que tenía y lo hizo voluntariamente porque ninguna ley le exigía que tenía que dar todo lo que tenía. En ninguna ley exigía que tenía que dar todo su sustento.
Jesús podía ver el corazón de las personas. Jesús podía ver el corazón con que cada una de las personas pasaba y depositaba sus ofrendas. Y si él sabía que esta mujer lo dio con todo el corazón y que nadie la estaba obligando, lo dio voluntariamente, él lo sabía. Si no, no hubiera hecho la expresión de que esta mujer dio más que todos. Porque él veía el corazón. Pablo, 2 Corintios 9:7 dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Esto se lo está diciendo Pablo a la iglesia de Corintios. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Esta mujer estaba dando con alegría y Jesús lo sabía, Jesús lo percibía. ¿Cómo debe ser? Número 2, ¿cómo debe ser una ofrenda agradable a Dios? Es rindiendo todo el corazón. Ya te he dicho que Dios mira el corazón, ¿verdad? Te lo acabo de decir. Por eso tenemos, antes de dar, tenemos que rendir todo nuestro corazón. Tenemos que rendir todo nuestro corazón sobre el altar de Dios antes de pasar a dar. Porque si no, aunque des mucho dinero, tu ofrenda no tendrá ningún valor. ¿Por qué? Porque cuando tú das de todo corazón, cuando tú te rindes a Dios, ¿verdad? Cuando tú rindes tu corazón a Dios, tú le entregas todo a Dios. Acabo de decir, cuando tú estás enamorado, tú no te fijas en lo que das. Tú das y se acabó. ¿Por qué? Porque amas a la persona. Damos todo sin que se nos pidan. Cuando rendimos todo nuestro corazón a Dios, no estamos preguntando nada, absolutamente nada. Simplemente damos con todo el corazón. No necesitamos que nos regañen, ¿verdad? No necesitamos toda una explicación teológica si debemos de dar o no dar. Por eso debes de revisar tu corazón, ¿verdad? Debes de revisar tu corazón. Si tú te estás preguntando, bueno, realmente debes de revisar tu corazón. Realmente no estás dando voluntariamente ni has entregado todo tu corazón al Señor. No se trata de lo nativo. Por eso en Amistad y Vida nosotros no exigimos reportar cuánto diezmas o cuánto das. En otras iglesias se hace. En otras iglesias tú reportas cuánto das de diezmo, cuánto das de ofrenda. Y el pastor tiene todos los nombres de todas las ofrendas y todos los diezmos y todos los que dan. Y se da cuenta quién da y quién no da. En Amistad y Vida no hacemos eso, ¿verdad? No ponemos nombres, ¿verdad? No queremos los nombres. Porque nuestra principal preocupación es usted, que usted le entregue el corazón a Dios. Que rinda su corazón al Señor totalmente. Totalmente. No queremos tocar sus emociones. Queremos que Dios toque su corazón. Eso es lo que queremos en Amistad y Vida. No olvidemos tampoco dar, ¿verdad? Bueno, entonces si Dios dice que ama al dador alegre, yo me voy a poner alegre y voy a dar porque Dios me va a amar. No queremos que des por la recompensa. No des por la recompensa, ¿verdad? No lo hagas, Dios mismo lo dice. No puedes dar, no olvidemos que no debemos de dar nuestro dinero por la recompensa, ¿verdad? Dios quiere tu corazón. Dios no quiere nuestro dinero, Dios quiere tu corazón. Y eso fue precisamente lo que le llamó la atención a Jesús de la viuda. Número 3, ¿cómo debe ser una ofrenda agradable a Dios? Por amor al Señor. La mujer esta amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todo su dinero. No puedes hallar otra explicación o alguna otra razón por la cual esta mujer dio todo lo que le sobraba. Al siguiente día no tenía para nada más. Dio todo su sustento. Ella podía haber dado una moneda y quedarse con otra porque pudiera haber dicho, pues, para tener para cenar esta noche, ¿no? Y ya mañana Dios dirá, no, dio todo lo que tenía.
dio todo lo que tenía por amor al Señor, ¿verdad? No podemos encontrar otra explicación. La manera en que nosotros ofrendamos dice mucho de nuestro corazón y de nuestro amor por Dios. No se trata de cantidades, te lo vuelvo a repetir, sino del amor con lo que haces tu ofrenda, el amor con el que depositas tu ofrenda. Número 4, ¿cómo debe ser tu ofrenda agradable a Dios? Número 4, con generosidad. Segunda de Corintios 9:6 dice, recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Jesús le dijo a la viuda, vio que la viuda dio con generosidad, pero ella dio todo su sustento, fue generosa. ¿Sí me explico? Fue muy, muy generosa. No por la cantidad que había dado, sino por la generosidad de su corazón. Ahora no quiero que te confundas, ¿verdad? Y pienses que tienes que dar todo lo que tienes. Dios dice que des como propones en tu corazón, ¿verdad? No estamos comprando el favor de Dios. No compramos el favor de Dios. Las bendiciones de Dios no se compran. Las bendiciones de Dios son por gracia. Él dio su vida, toda su vida, porque nos amó. No nos pidió nada. No pidió nada a cambio. Dio su vida porque nos amó. El amor que tú puedes tener de Dios viene por gracia, es un regalo de Dios. Debemos de ofrendar con generosidad, ¿verdad? Con generosidad, no por la recompensa, sino porque amas a Dios. Número 5. ¿Cómo debe ser una ofrenda agradable al Señor? Dando lo mejor. Son 5 puntos, ¿verdad? Dando lo mejor. Sin lugar a dudas, esta viuda dio lo que tenía, ¿verdad? Dio todo lo que tenía. Ahí está la generosidad, ahí está el amor y ahí está que ella dio lo mejor que tenía. Te voy a explicar a eso. Dio lo mejor. Esas moneditas que ella tenía eran lo mejor porque era lo único que tenía, ¿verdad? Y muchas veces le damos a Dios y decimos, sí, yo ofrendo, yo diezmo, pero no le das lo mejor. Te contaba que mi mamá era viuda y una de las cosas que yo le agradezco a mi mamá es que ella me enseñó a ofrendar. Pero verdaderamente ella se sentó conmigo y me explicó lo que era darle a Dios. Y me recuerdo muy bien, yo era chica, todavía no trabajaba, pero estaba a punto de trabajar. Y cuando yo era chica, ella me dijo, Susana, cuando recibas tu sueldo, antes de sacar cualquier billete, tú sacas el diezmo que le pertenece a Dios, lo guardas en un sobre, lo apartas. Es lo primero, Susana, que vas a hacer. No vas a pagar ni el camión ni nada, recibes tu sueldo, sacas tu diezmo, porque es lo primero que tenemos que hacer, sacar ese diezmo y dárselo a Dios. Lo apartas, cuando vayas a la iglesia lo das, pero lo primero que tienes que hacer es apartarlo. Y yo seguí sus instrucciones correctamente desde ese día hasta la fecha. Yo tomaba mi sueldo, yo era secretaria en un lugar donde hacían carrocería y pintura, ¿verdad? Me entregaban mi sueldo, yo sacaba mi diezmo y lo apartaba para Dios desde entonces hasta ahora. Pero un día me di cuenta que siempre que yo apartaba mi diezmo, yo sacaba todas las moneditas, ¿verdad? Porque a veces te pagan con las moneditas y luego revisaba y daba el billete que estaba roto, ¿verdad? Porque pues el roto a lo mejor no me lo aceptan en la tienda, me lo devuelven.
el arrugado, el manchado, y con eso juntaba el diezmo y yo era muy, pues buena, ¿verdad? Me sentía muy buena porque yo le daba el diezmo al Señor. Hasta que un día Dios me llamó la atención. En una predicación, yo estaba escuchando Malaquías 1:13, te lo voy a leer. Y exclaman, qué hastío. Y me tratan con desdén, dice el Señor Todopoderoso. ¿Y creen que yo voy a aceptar de sus manos los animales lesionados, cojos, enfermos, que ustedes me traen en sacrificio? Dice el Señor, maldito sea el tramposo, que teniendo macho aceptable en su rebaño, se lo dedica al Señor y luego ofrece un animal mutilado. Porque yo soy el gran rey, dice el Todopoderoso, y temido es mi nombre entre las naciones. Yo me fui para atrás porque yo le daba a Dios los billetes rotos, los sucios, los arrugados, las moneditas que me sobraban, y yo estaba haciendo exactamente eso, lo que los israelitas hacían. Daban lo mutilado, lo que no servía, lo que ya se iba a morir, todo eso lo ofrecían en el altar. Y Dios me llamó la atención y tú dices, tú me ofreces esto. Y yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el que te da el dinero y la plata, yo soy el que te mantiene, el que mantiene a tu madre, a tu familia. Y me das lo que te sobra y me das lo peor que tienes en las manos. Desde ese día hasta entonces escojo los mejores billetes para darlos a Dios, para honrar a Dios hasta con mi dinero, lo mejor que tengo. Esta viuda dio lo mejor que tenía, lo mejor que tenía. Debemos de tener cuidado cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Dios constantemente nos está reprendiendo y regañando por cosas que hacemos, que a lo mejor a ti no te son tan relevantes, pero Dios se fija en lo que ofrendamos. Dios se fija en lo que ofrendamos y debemos darle lo mejor. Cuando damos correctamente, eso es algo excelente y agradable a Dios, a los ojos de Dios. Sin embargo, esta historia de la viuda es fácil de admirar, es fácil de leer, es fácil de decir, wow, qué extraordinaria mujer que dio todo lo que tenía. Pero es fácil de admirar, pero a lo mejor no seguimos su ejemplo. Regularmente no seguimos el ejemplo, ¿verdad? Muchos de nosotros a veces gastamos muchísimo dinero en nosotros mismos o en otras cosas que son tonterías, ¿verdad? Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Los hombres regularmente son así, no tiene mucho que ver, pero puede ser, ¿verdad? Gastamos en cosas que no tienen. Las viejas, cuando estamos en la casa, queremos, ¿verdad? Las mujeres, ¿verdad? Nosotras, las de la casa, queremos arreglar la casa, vemos el sillón roto y tú dices, ¿por qué mi esposo no me compra un sillón nuevo, verdad? Y entonces, y el esposo siempre te está diciendo que no tiene dinero, ¿verdad? Y entonces el domingo saliendo de la reunión va y te lleva a un restaurante donde se gasta 2,000, 3,000 pesos, no sé, o hace una fiesta que le costó 20,000. Y las mujeres tenemos un signo de interrogación, ¿verdad? Preguntándonos, el Señor me dijo que no tenía dinero y se lo gasta en otras cosas que para nosotros la comida no es importante. Yo sé, señores, que para ustedes la comida es el número uno, ¿verdad? Y ya debe haber comida en la casa y bien. Yo ya lo entendí después de muchos años, ¿verdad? De muchos años. Pero a mí esto a veces me parece que a veces gastamos en tonterías y no es precisamente la comida, ¿verdad? Simplemente le pongo un ejemplo de repente cómo es que a veces somos con Dios. Gastamos, derrochamos en cosas para nuestro bien, a lo mejor para nuestros hijos, pero en cosas que no tiene necesidad. Pero cuando se trata de darle a Dios lo que le corresponde, ¿verdad? Solamente lo que le corresponde, nos duele el corazón, nos puede. Sin duda, esa es una enfermedad del corazón, sin duda. En los últimos tiempos se ha levantado crítica respecto
críticas hacia las iglesias respecto al dinero, ¿verdad? Y muchos se han unido, y muchos de aquí, ¿verdad? Se han unido de aquí, de afuera, de toda la iglesia mexicana y de todos lados. Muchos se empezaron a unir a esta campaña encarnizada, a levantar una campaña alentando a la gente a no dar. A no dar. ¿Cómo me ha dolido el corazón? ¿Cómo me ha dolido el corazón por esto? No des porque 1000 tonterías. Y como iglesia debemos de arrepentirnos, porque por causa de estas personas, la obra de Dios se ha detenido en formas inimaginables. Inimaginables. Dios nos ha dado todo lo que tenemos para nuestro sustento. Pero aparte de nuestros gastos necesarios para vivir, el diezmo y la ofrenda son la parte que le pertenece a Dios, la cual debe ser invertida para el avance del reino de Dios. Mi querida familia de Amistad y Vida, yo quiero que te pongas de pie. Si tú diezmas y ofrendas, doy gloria a Dios por tu vida. Doy gloria a Dios por tu vida. Continúa ofrendando, continúa teniendo ese corazón para Dios y que nadie te ponga barreras. Si no lo haces bajo la justificación de que no debes de diezmar, porque alguna ley te dijeron, alguna persona te lo dijo, alguna persona te contaminó, etcétera. Si lo haces bajo esa justificación, revisa tu corazón, revisa tus motivaciones. La mayoría de estas personas que se levantan haciendo campaña, etcétera, son los que no dan. ¿Por qué? Porque tienen una enfermedad del corazón. Porque no han rendido toda su vida a Dios, porque no han entendido que Dios nos salvó y Dios se dio todo. No lo han entendido. Y solo espero que tu amor a Dios sea mayor que lo que dice una ley, que lo que dice la gente, o lo que tu corazón de repente te susurra, ¿verdad? Jesús es nuestro máximo ejemplo. En 2 Corintios 8:9 dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él nos salvó sin pedirnos nada. Él nos dio ese tremendo regalo de la gracia de Dios. Es un regalo que Él haya muerto por nosotros. Ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, porque mediante su pobreza ustedes llegarán a ser ricos. ¿Por qué no le das un aplauso a Dios ahí donde estás? Señor, te damos gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque tú has dado todo lo que tenemos, Señor. Tú eres nuestro Dios eterno. Tú eres nuestro Dios, Señor, aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Tú diste todo lo que tenías, Señor. ¿Por qué no vamos a hacerlo nosotros, Señor? ¿Por qué no rendir nuestro corazón? ¿Por qué no rendir nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo y aún nuestro dinero? Si tú lo diste todo, te amamos, Señor. Y en esta mañana yo me arrepiento. Si tú estás aquí, familia, y has tenido mal tu corazón, has tenido cosas de las que acabo de mencionar, pide perdón a Dios. Señor, yo te pido perdón si no he dado una ofrenda agradable a Dios, si con mi corazón he lastimado a otras personas, si he dado rumores, Señor, de que no den. Padre, si yo he tenido un corazón malo delante de mí,
Si mi corazón no ha estado rendido a ti, Señor, yo te pido perdón, Señor, por mi arrogancia. Te pido perdón, Señor, por no rendir todo lo que tengo a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos. Muchísimas gracias por su atención. Que Dios te bendiga.